Pues ya estoy grabando, amados hermanos, bienvenidos. Hoy es martes 11 de junio del 2024. Tengo ya las 7 de la noche, ya está oscureciendo, 7 de la noche con 8 minutos. Vamos a tener en esta clase, vamos a tocar 4 pecados en una congregación, 4 pecados en una Keilah. Primero, conocer que existen pecados y debemos saber cómo reaccionar como líderes, cómo actuar, cuándo meter nuestra cuchara, decimos en México, cuándo dar manos a la obra, cuándo no, porque a veces hay una línea muy delgadita que cuando los líderes les falta cautela, sabiduría y prudencia, se andan metiendo en la vida de los demás. Entonces yo quiero que todos seamos sabios, prudentes, cautelosos para tratar temas de pecados en una Keilah, en una congregación, sin meternos en la vida de los demás. En esta materia es edificación del ministerio. Esa es una materia que llevamos aparte de homilética, hermenéutica, oratoria, aparte de, gramática. Vamos a tener clases de gramática española en las semanas o meses próximos para mejorar nuestra escritura principalmente. Entonces vamos a orar. Bendito Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te pedimos por favor que hables a nuestra vida. Ayúdanos a ser prudentes, cautelosos, sabios, a saber cómo actuar en ciertas circunstancias, en ciertas ocasiones, ante una Keilah, ante una congregación, que nuestro actuar sea con un justo juicio, como dijo nuestro Mesías, que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Y para juzgar de una manera correcta y justa, tenemos que tomar en cuenta cuando es necesario 2 o 3 testigos, dado el caso o las circunstancias. Habla nuestra vida, danos sabiduría, inteligencia, prudencia, entendimiento, para poder ser instrumentos de honra en tus manos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Pues bien, este es un tema, hermanos, hasta cierto punto delicado. Vamos a ver 4 pecados en 4 ocasiones en la Biblia. Hay muchos más ejemplos, pero quise tomar 4 historias muy relevantes que la mayoría de nosotros conocemos esas historias, y nosotros como líderes debemos saber cómo actuar, cuándo actuar, y también cómo no cruzar la línea, porque nosotros como líderes no debemos andarnos metiendo en casa ajena, no debemos andar fisgoneando, chismeando, no debemos entrometernos en la vida de los demás. Hay una línea muy delgadita que no debemos cruzar. Para eso necesitamos sabiduría, para entender que a veces no debemos cruzar hasta cierto punto la casa de una familia. Cuando hablo de la casa, no me refiero a las 4 paredes. A veces nos invitan a comer, nos metemos hasta la cocina, hasta la sala, hasta una recámara tal vez, pero que no debemos de pasar cierta intimidad de los miembros de nuestra congregación. A eso me refiero. Habiendo dicho esto, entonces vamos a partir con Hechos 20:28. El hermano Dermín nos va a hacer el favor de leer, y aquí encontramos un consejo el más grande apóstol, o el apóstol más sabio de los 12, según mi punto de vista. Estoy hablando de Shaul, el apóstol Pablo. Vamos a ver qué él nos dice él, y vamos a empezar con el tema de los obispos. Permítame unos segundos, mi hermano. Los obispos, si usted busca la palabra griega que es episcopos en español, obispos quiere decir supervisores. Quiere decir que nosotros los líderes debemos ser supervisores en la congregación.
No solamente predicar la palabra, enseñarla, también debemos supervisar. Supervisar significa que debemos estar alertas, atentos a lo que sucede con nuestros miembros, pero siempre y cuando no cruzar la línea del respeto y sobre todo de la intimidad de la gente. Ninguno de nosotros debe ser conocido como el roé, el moré, el pastor chismoso, chismosa en dados casos, o aquel siervo que se entromete en la vida de los demás. He conocido líderes que se entremeten o se entremetieron en la vida de los demás y, y porque no supieron hasta qué punto no cruzar la línea. Y yo creo que cualquiera puede cometer ese error porque somos humanos que erramos, pero también no significa que lo hagamos, debemos de hacerlo constantemente. Se puede volver una costumbre y por supuesto un pecado. Bien, entonces vamos a ver un consejo hacia los obispos o supervisores. Adelante, hermano Dermín. Amén. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pienso que es muy claro el texto. Dice Shaul, miren por ustedes mismos. Tengan cuidado por ustedes mismos. Dice, y por todo el rebaño. Sabemos que a los creyentes se nos compara a ovejas, por eso habla de rebaño. Dice, en que el Espíritu Santo, en que el Ruach HaKodesh los ha puesto a ustedes, los líderes, dice, por obispos, es decir, por supervisores. Si fuéramos a leer una traducción más literal o directa del griego, ahí donde dice obispos es episcopos, pero sería los ha puesto por supervisores. ¿Qué hace un supervisor? Supervisa, observa, está atento a lo que sucede con el rebaño, como un pastor cuando anda pastoreando las ovejas en el campo, está atento a que estén comiendo, a que no haya por ahí un animal depredador que se las quiera comer, está atento a que no se salgan del redil, está atento a darles de comer, darles de beber, etcétera. Es decir, está supervisando, está observando para apacentar la Keilah del Señor de Adonai, la cual él ganó por su propia sangre. Está diciendo que la iglesia, la Keilah, la congregación que ganó Yeshua con su propia sangre, con su propio sacrificio, nosotros debemos ser supervisores, es decir, cuidar de ella, cuidar de la grey, dice por allá en Pedro, cuidar de la grey, del rebaño, de la congregación. Entonces, algo que debemos hacer nosotros como líderes cuando estamos a cargo de un pequeño o grande grupo de personas es no solamente alimentarlas, como vimos la semana pasada, darles el alimento a tiempo, como dice Mateo capítulo 24, si se recuerdan, cuando dice el verso 15, si mal no recuerdo, ¿quién es aquel siervo fiel y prudente? Más bien Mateo 25, no 24, 25, 15. ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente? Recuerden que le hicimos exégesis la semana pasada. Bueno, no solamente es darles de comer a las ovejas, darles de beber espiritualmente hablando, darles la ración, el alimento a tiempo. También hay que supervisar. Si terminamos esta clase que tengo preparada el jueves, les adelanto, vamos a hablar de cómo tratar directamente con los pecados en una Keilah. Pecados, digamos así, pecados grandes. A veces cuando se dice que de pecados mortales, una palabra, un adjetivo que le dio la Iglesia Católica a los 7 famosos pecados capitales, la gente, los líderes quieren decir que son pecados con un mayor daño colateral.
con un mayor daño hacia la comunidad, hacia la congregación, porque todos pecamos, hay pecados internos que la gente no los ve porque no son externos, entonces todos pecamos, pero hay ciertos pecados que sí se pueden ver, y no solamente que se pueden ver. Alguien puede ver cuando una persona se está emborrachando o está fumando un cigarro o se está drogando o está practicando brujería, ¿verdad? Cosas que se pueden observar. Pero aparte, hay pecados que traen destrucción, digámoslo así, hacia una familia o a dos familias o a más, dependiendo la clase de pecado que este sea. Entonces, el jueves, si terminamos hoy, el jueves vamos a continuar. Sería la segunda parte de esta clase. Estamos en la materia edificación del ministerio o para el ministerio. Las dos frases son correctas. Esta le tocó al hermano José. Esperemos que pueda participar por su internet. Adelante, mi hermano, con Primera de Pedro 5:2. Los demás también podemos buscar. Muy bien, hermano. Primera de Pedro 5:2 dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien. Voy a leer el verso 1 para que le demos un poquito más de contexto. Yo quise que empezara así porque ahí dice apacienten la grey, es decir, la congregación, el rebaño, como dice Hechos 20:28. Aquí dice el verso 1, ruego a los ancianos que están entre ustedes. La palabra ancianos significa gente de la tercera edad o gente joven, pero que tiene un liderazgo. Recordemos que la sabiduría no necesariamente viene con la edad, sino todos los ancianos del mundo serían sabios, pero vemos en la calle, en la sociedad, que hay gente de la tercera edad que se comportan como niños, actúan como niños, y gente que nunca maduró. Entonces la palabra ancianos puede significar gente de la tercera edad o puede significar gente joven, como los rabinos cuando empezaban en el primer siglo, empezaban a la edad de 30 años a ser rabinos. Un ser humano de 30 años puede significar un hombre viejo si un joven de 20 lo mira, pero puede significar un joven si alguien de 50, 60, 70, 80 años lo mira. Algunos lo ven para arriba, otros lo ven para abajo. Eso es subjetivo. Entonces, dice, ruego a los ancianos, a los líderes que están entre ustedes. Dice, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y después dice, apacienten la grey de Elohim que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, es decir, no por avaricia del dinero o lo material, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, que no nos tratemos con un látigo, como si fuéramos capataces. El mandamiento es cuidemos, no abusemos de la gente, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, el pastor de pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Quiere decir que esa corona incorruptible de gloria es para los líderes que han hecho bien su trabajo. Quiere decir, amados hermanos, que no siempre obtendremos una buena remuneración o un buen salario en esta vida. Está diciendo ahí Shimón Pedro que cuando aparezca el príncipe de los líderes, de los pastores, dice que él les va a dar la corona incorruptible, la corona de gloria, que esa literalmente es una corona. A veces las personas confunden cuando dice, por ejemplo, la corona de la vida, piensan que se refiere a la vida eterna.
No, la Biblia por lo menos habla de 5 coronas: la corona de justicia, la corona de gloria, la corona incorruptible, la corona para los que aman su venida, etcétera, etcétera. Hay por lo menos 5 coronas que son nombradas en el Nuevo Testamento, en el Vihadashá, pero bueno, es otro tema. Esas son las recompensas por los que trabajaron para el Eterno en esta vida terrenal. Entonces, se nos ordena que apacentemos, que supervisemos a la grey. Vamos a entrar ahora al tema de que hay 4 pecados. No hay 4, está mal dicho por mí, disculpen. Vamos a estudiar 4 pecados en el pueblo del Eterno, en la Keilah, en la Cajal, en la congregación. Sucedió, por ejemplo, en el pueblo de Israel antiguamente. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 6, del 1 al 40. Es una historia larga, pero quiero que la leamos toda. Me van a siguiendo con la vista, por favor. Cómo Coré se rebeló contra el líder. Coré se rebeló contra el líder, contra Moshe, contra Moisés. Números 16, 1 hasta el 40. Es necesario que leamos toda la historia para que la tengamos fresca en nuestras mentes y así podamos continuar. Vamos a ver, me voy a adelantar. El primer pecado es el pecado de rebelión. El segundo pecado es el de Acán, es el de él hurtó o robó. El tercer pecado es el de Ananías y Zafira, cuando ellos mienten y roban a Elohim. Y el cuarto pecado, el pecado de incesto, que es un pecado sexual. Vamos a ver si hay tiempo para terminar. Si no, continuaremos el jueves. Y ya tenemos también la segunda parte para el jueves. Entonces, Números 16. En esta historia recordemos que se abrió la tierra como castigo del Eterno y se tragó a Coré y a todo su séquito, a todo su grupo de gente que se habían rebelado. Dicho sea de paso, cuando una persona se rebela en una congregación, nunca se va solo el 99% de las veces. Siempre se lleva a una familia, a 2, a 3, a 4 o a la mitad. Algunos de ustedes ya han sido testigos de cómo congregaciones se han dividido, pero en honor a la verdad, a veces se dividen por la rebeldía de un líder nuevo que se levanta, o a veces están en la razón y se van de la congregación porque el líder comienza a enseñar cosas que van en contra de la Biblia. Yo no estoy diciendo que toda la gente que se va de una congregación está mal o es rebelde contra el Eterno. Cuando el líder está en lo correcto y la gente se rebela, ahí la gente está pecando. Pero cuando el líder se rebela y la gente está en lo correcto, la gente no está pecando. Les pongo un ejemplo bien claro en nuestros días. Mucha gente se está saliendo de las iglesias cristianas, como lo fuimos todos nosotros, o católicas o de la denominación que haya sido, porque nos dimos cuenta que había que tomar una decisión si hacíamos caso al hombre, al ser humano, o a la Torá, o al Eterno. Entonces nosotros decidimos no obedecer al hombre, como dijo también Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso decidimos buscar una Keilah. Ha sido virtual, en algunas ocasiones física, y ahí vamos poco a poco. Pero no me refiero a eso, porque hay gente que se rebela contra el líder, como Coré, pero fue por un pecado de Coré, no fue por un pecado de Moisés. Ahí hay que saber diferenciar. Número 16:1. Comienzo a leer e ir explicando. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Ahí tenemos 2 tribus, Leví y Rubén. Tomaron gente
tomaron gente. ¿Qué significa tomaron gente? Significa que ya habían platicado entre ellos, significa que ya habían conversado en lo secreto, no estaban de acuerdo con el líder, en este caso con Moisés, y no fue que de pronto dijo Coré, tú ven para acá, vengan, vamos a hablar vamos a rebelarnos contra Moisés. No, no fue de la noche a la mañana, fue de que ya lo habían platicado. Eso, hermanos, está intrínsecamente en la historia. No todo está textualmente escrito. Entonces, es algo obvio que ya habían planeado. ¿Por qué? Porque imagínense que los que se fueron con Coré a levantar contra Moisés, que fueran gente que no sabían lo que iba a hacer Coré, ellos no le entran a los trancazos, a los golpes, a la rebelión, no le entran, porque se supone que si no están de acuerdo, no le van a entrar, van a estar a favor de Moisés. Y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Qué tal? Decía mi abuelito. Había otros líderes que se habían agrupado, quieren provocar un golpe de estado. Dice el verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, vean, esto es lo que van a reclamar. Basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son Kedoshim, son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué, pues, se levantan ustedes sobre la congregación del Eterno? Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el Eterno quién es suyo y quién es Kadosh, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo cercará así. Entonces, quiere decir que estos 250 varones, junto con Coré, se levantan contra Moisés. Y Moisés les dice, deténganse. Mañana, el que el Eterno se acerque a él tiene la razón. Él está en lo correcto. Hacer esto, tomen incensarios, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan ellos incienso delante del Eterno mañana. Y el varón a quien el Eterno escogiere, aquel será el Kadosh. Esto les baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Elohim de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del Mishkan del Eterno, y estén delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuran también el sacerdocio? Les está diciendo, no están contentos, hijos de Leví, que el Eterno los haya escogido para ser sus siervos, sus sirvientes en el tabernáculo, en el Mishkan, sino que ahora todavía quieren el sacerdocio. Y hay que tener cuidados, amados hermanos, cuando en la congregación personas desean el liderazgo. Cuando personas desean el liderazgo sin que sean escogidos, hay vanagloria en sus corazones. Son personas que quieren sobresalir de los demás. Entonces nosotros, como obispos, episcopos, debemos supervisar, estar en observación para ver cuándo comienzan a hacer grupitos en una congregación. Cuando empiezan a hacer un grupito y comienzan a dividirse los amarillos contra los azules, es porque están tratando de tener una rebelión.
Por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra el Eterno, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Y por qué se levantan contra Aarón? Él es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Comienzan a rebelarse. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Datán y Abiram le dicen a Moisés, nosotros estábamos en una tierra que fluye leche y miel. ¿A cuál tierra se referían? A Egipto. Se referían a Egipto. Les dice, ahora aquí te quieres tú enseñorear de nosotros en el desierto, que ya vimos que el desierto no era como hoy en día. Sí era una llanura, era un llano. A lo mejor no era un bosque, una selva, pero sí había para sobrevivir. Había un lugar para hacer pozos, si no había ríos, y que hubiera agua para tomar los seres humanos y los animales. Entonces, ese tipo de personas tal parecía que no querían que Aarón y Moisés fueran los líderes. Aarón como Cohen Gadol y Moisés como el roé, como el pastor. Entonces ahora ellos quieren, hermanos, quieren la posición, ahí está indirectamente, quieren el estatus de estos dos hermanos, Aarón y Moisés. Verso 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. Le están reclamando como si fuera de Moisés la culpa. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Se montaron en su macho. Entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo al Eterno, no mires a su ofrenda. Vean que un ser humano como Moshe podía darle un consejo, una recomendación al Eterno. Era tanta la cercanía, tanta la santidad de Moshe, que él podía hablarle con mucha confianza al Eterno. Les dice, no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Dice, yo no me he enriquecido de ellos, de sus costillas, ni los he tratado mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante del Eterno, tú y ellos y a Aarón, y tomen cada uno su incensario y pongan incienso en ellos y acérquense delante del Eterno, cada uno con su incensario. Aquí Moisés le está diciendo, ustedes no quieren respetar el sacerdocio, se creen muy, sácale punta. No sé qué otros dichos tengan en otros países. Se creen la mamá de Tarzán, se creen la divina garza. Bueno, entonces tomen incienso. Hermanos, cuando Moisés les dice eso, si se recuerda, prácticamente Moisés les está diciendo, si ustedes toman incienso, eso es pena de muerte. Porque recordemos que dos hombres habían ofrecido fuego extraño y el Eterno los había quemado vivos. Entonces el Eterno le está diciendo a Moisés, ¿quieren hacer esto que están tramando? Bueno, tomen incienso. En otras palabras, tomen su propia muerte. Porque eso fue lo que les había pasado a los otros dos que habían ofrecido fuego extraño. Verso 18. Y sí, tuvieron la osadía de hacerlo. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Recordemos que el Eterno había mandado que cierto aceite, un aceite especial, se iba a poner en las lámparas, en la menorá y en el incensario, pero solamente cierto aceite y solamente los que eran descendientes de Aarón
y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del Mishkan de reunión con Moshe y Aarón. Ya Coré o Corá, como se dice en hebreo, ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del Mishkan de reunión. Entonces la gloria del Eterno apareció a toda la congregación, y el Eterno habló a Moshe y a Aarón diciendo: apártense de esta congregación y los consumiré en un momento. Así, el Eterno está enojado por lo que están haciendo estos hombres. Le dice a Aarón y a Moisés: apártense y ahorita me los escabecho. Ahorita les doy chicharrón. Y literal, los va a consumir, los va a quemar. Ahorita me los echo al plato. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Elohim, Elohim de los Rajamim, de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Por mitoteros y alcahuetes, por cómplices. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: habla a toda la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Estos tres que se están levantando contra Moisés, esos tres líderes principales. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Los padres rebeldes no se dan cuenta que se llevan a sus hijos entre las patas y le enseñan también a los hijos a pecar. El Eterno nunca condena a la muerte a un inocente. Muchas veces, aunque la Biblia no lo diga, pero como dice también otros famosos proverbios, hijos de tigre pintito, tal cual la madre es la hija, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces los hijos son el reflejo de los padres. Y dijo Moisés: en esto conocerán que el Eterno me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Es decir, que hiciera todo lo que estoy llevando a cabo como líder. El Mishkan, tener organizado todo el pueblo, que son aproximadamente 3 millones. En esto conocerán que el Eterno me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, que no estoy predicando o enseñando porque simplemente no tenía otra cosa que hacer. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la muerte de todos los hombres, el Eterno no me envió. ¿Cuál es seguir la muerte de todos los hombres? Morir de una manera natural, morir de ancianos, de vejez o de cualquier otro motivo. Mas si el Eterno hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al Sheol, entonces conocerán que estos hombres irritaron al Eterno. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Qué tremendo. Se abre la tierra, ahora sí, como decía el dicho, posiblemente venga de ahí: trágame tierra, pues se los tragó la tierra. A Abiram, a Coré, a Adoniram, se los comió a los tres, a sus casas, a sus familias, a sus hijos, se los tragó la tierra vivos. ¿Qué sucedió después? Seguimos leyendo. Y todo Israel, verso 34, los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. No, que no. Patitas, ¿para qué las quiero? No, que muy machos en contra de Moisés y de Aarón.
Así es que la gente debe de tener cuidado cuando siguen a un nuevo líder que se está levantando en contra del líder. Yo siempre he dicho esto, amados hermanos, mire, ya sea que lo veamos desde el punto de vista de nosotros como líder o como feligreses, como discípulos, como talmidim, vamos a decir que si nosotros somos los líderes y estamos viendo que un grupo de personas están siguiendo a otra persona, yo creo que una forma de arreglar eso, bueno, son varias opciones. Una es hablando con aquel líder a solas para que se arrepienta lo que está haciendo. Otra es juntar a la familia. Vamos a poner que un líder ya tiene a 5 familias que se los está cotorreando, decimos en México, que se los está verboreando, de verborrea, los está lavando el cerebro. Uno puede hablar con ellos, juntarlos a los 5 y decirles que lo que están haciendo ellos están mal, cuando nosotros como líderes estamos en lo correcto. Otra forma de hacerlo es tirar una bomba desde el púlpito, predicando, exhortando fuertemente, no decir nombres. Ya más adelante tenemos una clase de cuándo decir nombres de personas públicamente. No siempre se deben de decir, pero sí tirar, es como echar como fuego a un agujero de ratas. Una forma de sacar ratas de un agujero es echándole lumbre para que salgan corriendo las ratas. Entonces nosotros podemos tomar esa es otra opción, no es la única, y tirar una bomba cuando alguien esté haciendo eso y leerle la cartilla a la gente, decirle lo que les espera, lo que va a pasar si siguen teniendo reuniones a escondidas, a espaldas de uno, a darles como una advertencia. Recordemos que el atalaya, una de las funciones que tenía es avisarle del peligro al pueblo de Israel cuando venía el enemigo. Entonces, nosotros podemos pararnos en la torre como atalayas y anunciar el peligro. Y para que tratar que se disuelva. Si no se disuelve, si siguen con lo suyo, pues ahora sí que se vaya, que se tenga que ir. Mientras uno sepa que está en lo correcto, el Eterno no nos va a bendecir a los rebeldes. Por eso estamos viendo esta historia. Pero si nos ponemos del otro lado, en los zapatos de la gente o de una persona, de un nuevo líder que se está levantando, ¿por qué ese líder, si está en descontento, en desacuerdo con aquel líder, por qué no se va y levanta otra congregación? Hay millones de personas allá afuera, miles, 100 miles. Es decir, que muchas veces el pecado está en esa persona, porque no es la única gente en el mundo para sacar familias de una congregación. Si no están de acuerdo, como nosotros lo hicimos, nos salimos de esa congregación y nos vamos donde creemos que están enseñando la Biblia. Les decía yo al principio, todos nosotros nos salimos de una congregación por, digamos, la mayoría, el 99%, porque no enseñaban Torah. Ya no queríamos guardar el domingo, queríamos guardar el Shabbat. Ya no queríamos guardar las fiestas de Roma, queríamos guardar las Moedim de Levítico 23. Entonces nos salimos con una buena actitud, no de rebeldía, sino en desacuerdo con el líder. Pero yo me atrevo a decir, a no ser que alguien de ustedes lo haya hecho, no anduvimos invitando a la gente, vámonos. Claro, si la gente les pregunta a ustedes, ustedes pueden decirles, sí, yo me fui de la iglesia porque no enseñan la Torah, me di cuenta que hay errores doctrinales, sí podemos hacer eso. Pero otra cosa es dentro de la congregación, al andar levantando un grupo de gente, que yo creo, hermanos, que eso está mal. Yo creo que nosotros no debemos ir a las iglesias cristianas a levantar a la gente contra el pastor y traernos a la Torah. Yo no creo que aunque estemos en lo correcto nosotros bíblicamente, yo no creo que es la mejor forma, la mejor manera.
Eso fue lo que yo hice. Me salí de la iglesia bautista allá en Texas y me acuerdo que el pastor me dijo, te pido de favor que no invites a nadie de mi iglesia con tu enseñanza. Le dije, no se preocupe. Le dije, yo no creo en robarme ovejas de una congregación. Ahora que yo predico y digo, sálganse de las iglesias, eso sí, pero yo lo hago desde afuera, en la calle, en ese caso desde las redes sociales. Uno sí se puede parar en la calle, en cualquier esquina y predicar. Sálganse de las iglesias, vengan a la Torá. Salgan de Roma, salgan de Babilonia, vengan a la Torá. Eso sí podemos hacer. Ya quien quiera escuchar, aunque sea miembro de una iglesia, es diferente, amados. Es diferente a darle un golpe de estado a un pastor. Es diferente. Espero que se sepa diferenciar. Entonces, el problema de esta gente, obviamente, que se estaban rebelando contra Moisés y Aarón, y Moisés y Aarón estaban en lo correcto. Si Moisés y Aarón estuvieran haciendo como líderes algo que es como pecado, el Eterno trata con ellos. El Eterno no va a esperar necesariamente a que se levante un grupo para dividirla a Israel o a la congregación. El Eterno no tiene las manos atadas, pero en este caso, esta gente es la que está pecando. Por eso el Eterno abrió la tierra y por eso se los tragó vivos, porque ellos estaban mal. Así o una mejor señal. Terminemos con esta historia. Dice verso 35, verso 35. También salió fuego de delante del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Allá andan ofreciendo incienso sin ser Juanín, sin ser sacerdotes. 250 hombres, varones. Imagínense, amados hermanos, de 250 personas que les faltó sabiduría para darse cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Les faltó entendimiento para comprender que ellos estaban actuando incorrectamente. 250 hombres. La mayoría de ellos tenían esposa, tenían hijos, pero ahí andan como cabeza de hogar. Entonces el Eterno habló a Moshe diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos anchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante del Eterno, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel, serán como escarmiento. Y el Cohen Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, los quemados, amados hermanos. El Eterno los quemó vivos. Qué tremendo decreto, qué tremendo pecado de muerte, pena de muerte. Y en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Eterno, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Yuhei Babhei por medio de Moshe, para que quede como escarmiento. Y bien, entonces, amados hermanos, aquí tenemos el primer pecado en un pueblo, en una congregación, en la Cajal, en la Keilah, que fue la rebelión contra el líder, contra Moisés. Ese es el pecado de rebelión. Ahora vamos a otro pecado, que ese pecado de rebelión va a existir posiblemente en nuestras congregaciones. Ahora, para que nosotros sepamos que siempre habrá alguien allí alcahueteando, levantando falsos contra el líder. Vamos al segundo pecado, al pecado de Acán.
El pecado de Acán fue que él hurtó, él robó, y por causa de ese hurto, el pueblo sufrió una derrota. Vamos al libro de Jueces, Jueces capítulo 7, verso 1 al 26, y después a quien haya tocado primera carta a los Corintios 5, 6, creo que fue la amada hermana Patriciela, ella va a leer cuando yo se lo diga, en este punto, porque tiene que ver con un pecado. Cuando hay un pecado grave en la congregación, hermanos, toda la congregación sufre. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Josué, antes de Jueces, Josué 7:1. Me toca leerlo a mí. Disculpen que estoy leyendo la Biblia nueva, tiene pegadas todavía las hojas. 7:1 en adelante, hasta el verso 26. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, pone el parentesco, toda la familia, de la tribu de Judá, ahora es un judío, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Aquí tenemos un judío, para esos que piensan que por el hecho de que alguien sea judío ya es un kadosh, es un hombre santo que practica la Torah. Este es un judío, amados hermanos. Dice que el Eterno se enojó contra todo Israel por el pecado de Acán. ¿Cuál sería el pecado? Verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó, es decir, después de este pecado, se sale un poquito del tema y dice que envió hombres desde Jericó hasta Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suban y reconozcan la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Aquí tenemos una derrota de los israelitas. Entonces Jehoshua o Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Eterno hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, como duelo, como luto. Y Josué dijo, Señor, Yuhebabhei, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Está angustiado, llorando Josué, porque han sido derrotados por los amorreos del pueblo de Jai, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Eterno dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Tú crees que yo estoy mal, Josué? Israel ha pecado. Pregunto, hermanos, para entrar un poquito en dinámica. ¿Israel había pecado, sí o no? ¿Y por qué? Porque habían quebrantado el pacto que les había mandado Jehová. Muy bien. Sí, ¿Alguien más? había hurtado y había escondido esa pieza que robó, la había escondido en su tienda. Así es. Aquí, hermanos, el pecado fue de un hombre, Acán. Lo dice el verso 1. Pero el Eterno está diciendo que todo el pueblo pecó. Aquí nos muestra un principio. Lo que dijo Shaul allá en el Brit Hadashah, que un poco de levadura, un poco de pecado, leuda toda la masa. Un poco de pecado contamina toda la congregación. Seguimos leyendo.
Dice el Eterno, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes si no destruiréis al anatema del medio de vosotros. Perdón, si no destruyeres el anatema del medio de ustedes. Es decir, si ustedes no destruyen el anatema, yo no voy a estar con ustedes y ustedes no van a tener victorias. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Eterno, el Elohim de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. ¿Qué historia les recuerda a ustedes, amados hermanos, ese? Hasta que no quiten al anatema del medio de ustedes. ¿Qué otra historia? No me la parafrasean. Les doy una pista. Esa historia está en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. ¿Alguien dijo esas palabras? Lo vuelvo a leer. Hasta que hayan quitado el anatema del medio de ustedes. Léalo, por favor, hermano Mario, por favor. Primera de Corintios, capítulo 5. El hombre que entendía perfectamente la Torá, que muchos que no entienden la Torá lo malinterpretan. Shaul, primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vean las mismas palabras que dijo. Primera a los Corintios, perdón, capítulo 5. Creo que es el verso 5. Si mal no recuerdo, el verso 5. Sí, es el verso 5. Amén, amén. Entreguen a tal persona a Hasatán para que su vieja naturaleza sea destruida y su ruaj sea salvo en el día del Adón. ¿Es el 2? El 5. Ah. Perdón, hermana, tiene razón. Es el 2. Es el 2. Perdón, hermano Mario, me equivoqué. Sí, es el 2. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Shaul está juzgando un caso de pecado en la congregación en Corinto, y él, amados hermanos, que conoce la Torá, conocía esta historia de Josué, en el tiempo de Josué, que el Eterno había decidido que quitaran al anatema, en este caso es Coré, es Acán, en medio de la congregación. Ahora regresamos a Josué, capítulo 7. Josué 7:13 al final. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Quiere decir que a veces vamos a tener que tomar la decisión como líderes de que una persona de nuestra Keilah ya no debe ser miembro de nuestra congregación que estamos pastoreando, que estamos apacentando. Pero para hacer eso debemos ser sabios. No debemos andar expulsando a cualquier persona por cualquier pecado. Ahí es donde yo les decía al principio que hay una línea o un hilo bien delgadito donde no hay que cruzar, porque si no, vamos a andar expulsando a todo mundo. A ver, usted, hermano, usted estaba tomando una cerveza, se me larga de la congregación. A usted yo lo vi con un cigarro, se me va. A una hermana, no. A usted yo la vi haciendo esto, chismeando, porque el chisme es pecado, se me va. Es decir, no se trata de eso. Se trata de ser sabios y ver que ciertos pecados sí califican para que la persona sea expulsada. Coré calificó para ser expulsado
y ser lanzado vivo al Sheol. Acán ha cometido varios pecados en uno y califica para también ser expulsado. Vean el verso 11, lo leo rápido, aquí hay varios pecados. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Ahí está, quebrantaron el pacto que yo les mandé. ¿Qué significa eso? Que hay un ídolo ahí, y puede ser el ídolo del dinero, de la avaricia. Es decir, que el dinero se convierte en un dios. Dice, y también han tomado del anatema, han tomado de una recompensa maldita, hasta han hurtado, es decir, han robado, han mentido, ahí está, quien roba miente, y aún lo han guardado entre sus enseres, es decir, todavía no se arrepiente la persona. Hay varios pecados en uno. Entonces el Eterno les dice, hasta que hayan quitado al anatema de en medio de ustedes. Ahora el Eterno le dice anatema no solamente a esos lingotes de oro, a esos artefactos de oro, sino que ahora le está diciendo anatema al mismo Acán. Anatema significa maldito. Verso 14. Se acercarán pues mañana por sus tribus, y la tribu que el Eterno tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Eterno tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Eterno tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrado el pacto del Eterno y ha cometido maldad en Israel. Vean qué impresionante. Está diciendo aquí Moisés, mañana, así como se le dijo a Coré, mañana se presentan. Ahora le dice lo mismo a otra persona. Esta persona no escarmentó con la historia de Coré, ¿verdad que no escarmentó? Si no, no lo hubiera hecho. El Eterno dice, mañana se van a presentar las 12 tribus. El Eterno va a escoger una tribu, después de esa tribu va a escoger una familia, después va a escoger una casa, después de esa casa va a escoger un varón, y ese va a ser el culpable. Verso 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Ahí están los judíos. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, es decir, allí un príncipe, un líder de esa familia. Hizo acercar su casa por los varones, porque había varios varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Qué tremendo que el Eterno está sacando, vamos a decirlo así, al anatema, al maldito, al pecador, al culpable. El Eterno, hermanos, sabe quiénes pecan, quiénes pecamos, cuándo pecamos. Y ahora sí que del Eterno nadie se esconde. Dice verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Eterno, al Elohim de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Eterno, el Elohim de Israel, y así he hecho. Ahí le explicó, para que vean que ahí no hay palabras escritas, han sido omisas, pero le dice así, etcétera, etcétera. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, por eso se le llama anatema, un manto de gente pagana, dice él, muy bueno, y 200 siclos de plata,
y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Ahí está el pecado de la codicia, uno de los 10 mandamientos, no codiciarás. Y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Eterno. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y después que los mataron, los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, o sea, hasta ese tiempo de Josué. Y el Eterno se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Aquí vemos, ahora por favor, amada hermana Patriciela, lee por favor 1 Corintios 5:6 para terminar este punto. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Gracias. Cuando dice Shaul, no es buena vuestra jactancia, lo está diciendo en el contexto de ese hombre que estaba cometiendo un pecado sexual ahí en esa congregación, que ahorita más adelante la vamos a leer, si el tiempo nos da, si no el jueves la vamos a estudiar. Pero el punto es ese, amados hermanos, cuando Acán robó el manto babilónico, el lingote de oro y las monedas de oro y plata, aunque no dice monedas, pero dice dinero, cuando robó un pequeño tesoro, estaba pecando prácticamente todo el pueblo. Posiblemente lo vieron muchos o la mayoría y callaron. Y para el Eterno, cuando alguien mira y calla, que hay que tener cuidado porque tampoco debemos andar de chismosos. Aquí hay muchas cosas por enseñar, por explicar, pero haciendo referencia a ese pecado de Acán, el Eterno no les dio la victoria cuando fueron en contra de los amorreos a conquistar el pueblo de Jai. Los derrotaron, mataron a 36 hombres y los echaron a correr. Entonces, aquí vemos lo que dijo Shaul, que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Imaginemos así un montón de masa que un poco de levadura hace que se esponje, que fermente. Así es el pecado en una congregación. No estoy diciendo, y la Biblia no dice, tampoco está tratando de decir que entonces toda la congregación está fermentada porque todos somos pecadores. Sí, pero hay ciertos pecados, amados hermanos, como dije también al inicio, que algunas doctrinas enseñan, como la Iglesia Católica, pecados capitales, otros pecados grandes, pero más que nada, hermanos, es porque ciertos pecados repercuten o tienen mayor daño a toda la congregación. Este era un gran daño. Ahí tenían a un hombre que tenía varios pecados y eran pecados graves, y el Eterno también les está enseñando que lo que les acababa de enseñar de los 10 mandamientos eran verdad, y que si no cumplían con los mandamientos iba a haber consecuencias. Y en ese momento recordemos que no hay rey en Israel, un rey humano. Shaul todavía no nace. El Eterno es el rey. Y como el Eterno es el rey, el Eterno ejecuta las sentencias, las resoluciones, los decretos. El Eterno da la pena de muerte, porque Él es el rey de Israel. Y Él puede, repito, ejecutar la pena de muerte.
Y ahí dice que también con toda su familia, sus mujeres, toda la familia. ¿Por qué toda la familia? Cualquiera podría decir y pensar precipitadamente que solamente pecó un hombre, pero si el Eterno condenó a todos, fue porque todos, hermanos, eran culpables. Tanto pecó como el que le jaló la pata a la vaca, como el que la mata. ¿Verdad que cuando matan una res, una vaca, cuando van a matarla para una fiesta, le agarran a lo mejor las 4 patas o lo amarran las 4 patas, la sujetan entre varios y uno solo le mete la daga, el cuchillo en el corazón? Yo desde niño vi cómo mataban las reses en mi pueblo, porque un tío mío era el matancero del pueblo. Y vi que entre varios agarraban una vaca y solamente mi tío, que era el matancero, le enterraba el puñal en el mero corazón. Nomás le tocaba con la espalda, con el mango donde se sujeta el puñal. Digamos, si este fuera el puñal, con esto le tocaba, untaba el corazón y ahí se lo enterraba. El punto es que cuando matan a una vaca, a un animal, tan responsable es el que le entierra el cuchillo como el que las personas que la sujetan. Así también con los homicidios, o debería de ser, yo creo que es, por lo menos en teoría. Cuando hay un homicidio, es tan culpable como el que le jala el gatillo o quien mata, como los otros que son, como el que cargó el cartucho o el que lo acompañó. Posiblemente le dan menos años de cárcel, pero también son culpables porque son cómplices. Entonces aquí la familia de Acán era cómplice. Si no, la ira del Eterno no se hubiera apaciguado. Dice claramente, lo vuelvo a releer, que la ira del Eterno se apaciguó. Permítanme unos segundos, aquí se me cerró la Biblia, Josué 7. Si no, no hubiera pasado esto. Verso 26. Y se levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Eterno se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. ¿Por qué se aplacó el ardor de su ira? Porque la gente que era culpable recibió su justo castigo. Es decir, toda la familia era cómplice de esos pecados de Acán. Imagínense a la esposa siendo cómplice, a los hijos y a las hijas. Bueno, el verso 26 dice que los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. No me estoy inventando nada. Entonces, el punto aquí, amados hermanos, es que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, cuando en la congregación hay una persona, vamos a ponerlo así, hermanos, me voy a adelantar al cuarto punto, al cuarto pecado, porque vamos a ver 4 ejemplos de pecado. Vamos a decir que cuando hay un abuso sexual en una iglesia, en una congregación, en una keilá, de un niño o de una niña, posiblemente hay cómplices en la familia. ¿Cuántos casos no he escuchado yo en la radio, la televisión o de primera mano de personas que el hombre, el padrastro, abusa de su hijastra y la mamá de la niña es alcahueta, es cómplice? En vez de que defienda a su propia hija, calla. Entonces allí es tan responsable el padrastro como la propia madre. Quiere decir, hermanos, que nuestra Keilah, cuando haya ciertos pecados graves, estaremos hablando lo que quede de ahorita y próximo jueves, si el Eterno lo permite, nosotros debemos ser sabios y saber cómo y cuándo actuar. Porque
a veces la persona peca y nadie, no tiene testigos o no tiene cómplices, quiero decir. No hay nadie. A veces la esposa no se entera. A veces nadie se entera, lo hace a escondidas. Pero a veces sí. Entonces solamente es cuestión nosotros de saber. Lo mismo que si alguien se está robando las ofrendas, como se habló la vez pasada. Si alguien se está robando las ofrendas, uno de ustedes ya puso el ejemplo, puede ser que haya complicidad, puede ser que entre dos se roben las ofrendas, o puede ser cualquier otro pecado, amados hermanos. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Sí, mi hermano José, adelante. Sí, hermano, podría ahondar un poquito más porque mi pregunta va que si puede ahondar, ¿por qué los animales, hasta los animales fueron cómplices? Porque aquí habla de bueyes, asnos y ovejas y hasta su tienda. Sí, en ese caso, hermano, no es que fueron cómplices los animales. Simplemente que recordemos que los animales fueron dados, la mayoría, no todos, porque hay animales domésticos, como los gatos, los perros, etcétera. Pero los animales muchas veces, entre ellos los que menciona ahí, bueyes, ovejas, etcétera, fueron dados como sacrificio. Entonces, cuando el Eterno no les dio un alma a los animales para que no sufrieran como los seres humanos, los hizo prácticamente, es como que el Eterno los cría o los crea sería lo más correcto, los crían los seres humanos, los crea para un fin, para un propósito. Entonces, como ellos son dueños de esos animales, el Eterno no quiso que quedara rastro alguno de esa familia. Y no es porque los animales sean cómplices, simplemente que el Eterno está enseñando, hermano, está educando a todo un pueblo de que no quede memoria. Esa sería la palabra que estaba buscando, no quede memoria de esa familia, ni siquiera animales. Los animales fueron sacrificados, pues porque si leemos, yo lo vuelvo a leer, dice el verso 24, sus bueyes, los bueyes se sacrificaban, sus asnos, sus ovejas, esos animales eran animales de sacrificio, y los sacrificios de animales eran una manera de pagar por los pecados de la misma gente. Entonces allí, aunque allí no está el Cohen Gadol, pero ¿quién más? ¿Qué mejor Cohen Gadol que el Eterno está presente? El Eterno está presente en espíritu, posiblemente bajo una columna de humo o de fuego, porque el Eterno está hablando verbalmente con Moisés. Entonces el Eterno está de alguna manera aceptando, no estoy diciendo que justificando, pero está aceptando el sacrificio de esos animales por los pecados de Acán y de toda la familia. Es decir, hermano, es para que no quedara memoria de esa familia. También dice cuando habla de Coré que las tiendas de Coré, las tiendas descendieron también al Sheol para que no quedara rastro de ese anatema o de ese maldito porque ha sido maldecido por el Eterno. Gracias, hermano. Sí, bueno, entonces, amados hermanos, son 8:24. Miren, todavía tengo 2 pecados más. Si quieren ahondar en estos 2 pecados, es el momento. Y si no, continuamos con el número 3. ¿Habrá otra pregunta o quieren agregar algo al pecado de Coré y su rebelión o al pecado de Acán y que él hurtó? Adelante. Sí, hermano, que quería, en la Biblia mía tiene un comentario sobre eso de la culpa colectiva y nos envía, bueno,
sugiere la lectura de Deuteronomio 5:9. Cuando yo busqué como el recuento de los 10 mandamientos y específicamente dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo pienso que a lo que se refiere es que cuando manda a matar los padres a los hijos, pues es porque pues, el Señor visita la maldad de los padres y hasta la tercera y cuarta generación, y por eso es que manda a matar a todo el mundo. Y es como usted dice también, para borrar de la memoria ese pecado, es como eliminar, como cuando nosotros eliminamos toda la levadura de nuestras casas, ¿verdad? Cuando celebramos la fiesta, pues el Señor está eliminando todo el pecado de esa familia y por eso elimina todo. Ese era mi comentario. Sí, y un punto de que usted toca, se me viene a la mente de que al morir Coré con todos sus hijos, prácticamente su descendencia genética fue borrada del cielo. Fue borrada la descendencia. Es como cuando un hombre o una mujer no se casan o no pueden tener hijos. Esa línea no tiene descendencia. Inclusive, de acuerdo a la Torá, no lo digo por nadie, aquí puede haber a alguien, pero de acuerdo a la Torá, cuando un hombre o una mujer eran estériles, era una maldición o es una maldición, porque el Eterno dice, bendito será el fruto de tu vientre. Y recordemos que cuando alguien en la Biblia era estéril, había una ignominia, un oprobio, hasta cierto punto una vergüenza. Entonces, si Acán, y también Coré, si Acán muere con todos sus hijos, esa línea paternal quedó borrada debajo del cielo, ya no hubo descendencia. Hubo descendencia a lo mejor de los hermanos, los primos de Coré, pero por parte de él, si sus hijos murieron todos, pues ya no hubo descendencia. Bien, entonces, no sé si hay algo más quieran agregar, y si no, pasamos al número 3, al otro pecado. Bueno, creo que quieren al número 3, ¿verdad? Vamos al número 3. Vamos al pecado de Ananías y Zafira. A Hechos capítulo 4, verso 32. El pecado de Ananías y Zafira fue que mintieron y robaron al Eterno. Qué tremendo pecado también. Por eso escogí estas 4 historias, porque son pecados pues muy fuertes. Fue la pena de muerte, casi en todos los casos, la pena de muerte por estos pecados. Ya ven que dice Primera de Juan que hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Hechos capítulo 4, verso 32. Hechos 4, 32, y después brincamos al capítulo 5 hasta el verso 11. Yo apenas vamos a alcanzar esta historia, va a quedar pendiente el pecado de incesto para el jueves. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Yeshua el Mesías, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
es decir, económicamente hablando, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y vean lo que hacían, aparte de venderlas, y traían el precio o el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Voy a hablar un poquito de política, lo siento. Eso significa comunismo, aunque no lo quieran, lo voy a explicar por qué. Y socialismo. En nuestros países de América Latina, principalmente, se nos enseña que el comunismo es malo y que el socialismo es malo. Comunismo quiere decir un mismo pensamiento común, un pensamiento en común todos los habitantes de un país. Ellos, esta congregación, hermanos, de Jerusalén, decía que tenían en común todas las cosas. Eso significa comunismo. Ahora que los países del mundo exista un dictador, hermanos, lo malo, yo lo digo y lo que yo entiendo, lo malo es que el presidente sea un dictador. No es que y tampoco soy admirador ni seguidor de Karl Marx o del marxismo. Pero, amados hermanos, tener todas las cosas en común es que no hay pobres ni ricos. Todos tienen un mismo estatus. Los que eran ricos vendían sus propiedades, dice, y traían el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles repartieran todo el dinero entre todos los creyentes y no había nadie pobre. Eso significa también socialismo. El socialismo, si se aplicara correctamente, es ayudar a los pobres. El socialismo es ayudar a los pobres. Aquí esta congregación está ayudando a los pobres para que todos sean iguales, para que no haya ni ricos ni super pobres, que todos sean de clase media. Imagínense a los multimillonarios del mundo que repartieran las riquezas entre los pobres. No habría pobres de tanto dinero que tienen. Dijo una vez aquel célebre filósofo Cantinflas, dijo él, no hay que acabar con los ricos, dijo, hay que acabar con los pobres, para que se lo echen al morral. Es decir, ¿cómo acabamos con los pobres? Que los ricos donen su dinero a los pobres y así acabamos con los pobres. Así el estatus económico y social del pobre sube y el estatus del rico baja. Y así eso sería comunismo, correctamente hablando la palabra, y socialismo, repartir el dinero a los más necesitados. Y por cierto, eso está en la Torá, ayudar a los pobres. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, dice, verso 35, lo releo, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Verso 36. Entonces Joseph, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, de Ber, hijo, ¿verdad? O Bar, levita, natural de Chipre. Chipre es una pequeña isla, hoy en día todavía. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, es decir, el dinero, y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero, capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, aquí tenemos un matrimonio avaro como Coré, mentirosos como Acán, con Zafira su mujer, Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad
vendió una propiedad y sustrajo del precio. ¿Qué significa sustrajo del precio? Algo básico, hermanos. Pero quiero que todos tengan, ¿qué significa? Sustrajo del precio. Que sacó parte de lo que había vendido en la finca o en la casa. Exacto. Una parte de lo que vendió, ha de haber dicho es mucho, me quedo con una parte. Pero de acuerdo al contexto, ellos habían prometido traerlo como Bernabé y como la demás gente, traerlo todo. Lo habían prometido, porque vamos a ver que ellos mintieron. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Sabes qué, mi amor? Le dijo Ananías a Zafira. ¿Cómo ves que nos quedamos con la micha? Con la mitad. Y solamente traemos, es mucho dinero, es una parte. Una parte la llevamos. Además, ¿quién va a saber que la vendimos en tanto? ¿Quién va a saber que la vendimos en 20 millones? Entregamos 10 millones. Ahí se les olvida que hay un Dios, que hay un Elohim. Dice, y trayendo solo una parte, la puso esa parte a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, hermanos, vean cómo el Eterno le reveló a Pedro esto. Pedro no era divino. Pedro era un siervo del Eterno que recibía revelaciones. ¿Verdad que no lo dice textualmente? Pero la pregunta es cómo Pedro supo. Es que le fueron con el chisme o con la información, posiblemente, pero de que Pedro, a pesar de todos sus desaciertos, Pedro era un hombre lleno del Ruach HaKodesh. Fue aquel que había predicado el día de Pentecostés, de Shavuot. Estamos en el capítulo 5. En el capítulo 2 fue lleno del Ruach HaKodesh. Shimón. Le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Hasatán tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh, para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso 4, reteniendo la propiedad, ¿no se te quedaba a ti? La respuesta es sí. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? La respuesta es sí. Es decir, nadie obligó a Ananías y a Zafira a prometer que lo que se recibiera de esa heredad lo iba a donar todo. Ellos lo habían prometido, hermanos. De acuerdo al contexto, ellos lo habían prometido todo, como lo hizo también Bernabé. Por eso es mencionado Bernabé en el capítulo 4, 35, 36 y 37. El propósito de mencionar a Bernabé es para ponerlo de ejemplo, que Ananías y Zafira querían hacer lo mismo, pero sobre todo que lo habían prometido. Como dijo Salomón, cuando vayas ante el Eterno, ten cuidado con lo que prometes. No sea que prometiendo no cumplas, es mejor no prometer y cumplir. Entonces, estas personas posiblemente lo dijeron delante de la congregación, posiblemente dijeron, lo que nosotros vendamos tal propiedad, todo vamos a hacer con lo que están haciendo ustedes, todo va para el ministerio, todo va para la Keilah. Por eso Pedro lo confronta. ¿Por qué mentiste? ¿Qué significa mentir? Que dijo algo y no lo cumplió. Dijo una mentira. Hizo una promesa y no la cumplió. ¿Por qué te llenó Satán tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Es decir, si tú no la querías vender, ¿no era tuya? Sí. Y si tú la vendías, ¿no estaba en tu poder? Es decir, no has
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a Elohim, sino a Elohim, no has mentido, perdón, a los hombres, sino a Elohim. Nosotros no sabemos, amados hermanos, por qué la gente muere. Yo no voy a juzgar a cada muerto de nuestras congregaciones porque no conozco los motivos, pero leyendo, estudiando la Biblia, nos damos cuenta que hay gente que muere no porque es buena gente, sino porque le han hecho promesas al Eterno y le han mentido. El Eterno no cambia, amados hermanos. Él el mismo ayer y hoy y por los siglos. Seguimos leyendo. Para los que no tienen fresca esta historia y entiendan por qué lo digo. Al oír Ananías esas palabras, cayó, tal vez cayó para atrás de cabeza y expiró, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, vamos a ver dónde está la querida en el buen sentido de la palabra, dónde está su amor, su cuchicuchi, que es cómplice, lo leímos, sabiéndolo su mujer, verso 2, lo sabía. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. No sabía que su esposo ya estaba muerto y enterrado. Entonces Pedro le dijo, dime, mujer, ¿vendiste en tanta cantidad la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Es decir, le dijo Pedro, ¿vendiste en cierta cantidad? Es decir, que tu esposo ya trajo el dinero. ¿La vendiste en tanto? Sí, dijo ella, en tanto. Está de cómplice, hermanos. ¿Se dan cuenta? Dijo la misma cantidad que había traído su esposo. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Ruach HaKodesh? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ellos te sacarán a ti. Ellos también a ti te van a sacar. Y al instante, así, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. Claro que vino un gran temor porque vieron lo que ellos acababan de hacer como mentirosos, un matrimonio mentiroso y ratero. ¿Por qué ratero? Porque ya ese dinero no era de ellos. Ya se lo habían prometido al Eterno. Lo habían prometido. Entonces, amados hermanos, a veces el Eterno quita la vida por pecados así. El Eterno, permítame decirle, sin temor a equivocarme, el Eterno sigue siendo el mismo. Él sigue llevándose a algunos de sus hijos por estos motivos. El pecado del hurto, de mentirle al Eterno. ¿Y qué decimos nosotros cuando vemos a un ser querido, a un conocido? Bueno, no, a lo mejor no lo decimos con esas palabras, pero la mayoría de la gente, que Dios lo tenga en su santa gloria. Era un gran hombre aquí en la tierra. Era una gran mujer. A la hora de un funeral, de un sepelio, no hay gente mala, ¿se han dado cuenta? Todos son unas blancas palomitas. Yo no estoy diciendo que digamos, ese fue un mal hombre, pero tampoco mentir. Si no vamos a decir, esa fue una gran mujer, porque no es verdad.
Y tampoco está bien que lo digamos en un funeral, pero tampoco hay que mentir. Es mejor quedarnos callados y no decir nada, para no caer en el pecado de la mentira también. Entonces, no, tampoco estoy diciendo que el Eterno mata a todos o les quita la vida por el mismo pecado. Tampoco estoy diciendo eso. En la Biblia encontramos diferentes pecados por los cuales el Eterno les quita la vida. En este caso fue por la avaricia, la codicia, como Acán, ya lo leímos en Josué capítulo 7, y también Coré, lo leímos en Números capítulo 16. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? El patrón se repite, el mismo patrón se repite. Entonces, nosotros como líderes hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. A veces es mejor no decir nada a decir algo que no es verdad. Ese hombre murió y era un gran varón del Señor. Esa era una mujer, era una gran guerrera. Si no tenemos la seguridad, mejor miren, pico de cera, porque podemos estar mintiendo. Ahora, si tenemos la seguridad de que fue un gran hombre, hay que decirlo a los cuatro vientos. Tampoco, no estoy diciendo que no le demos honor, honra y gloria a un gran siervo, a una gran sierva. Sí, si fue un gran hombre, adelante. Digamos lo que fue. O una gran mujer, una gran guerrera, digámoslo, sin pena. Pero cuando no tenemos la seguridad, es mejor no decir nada. Esa sería mi recomendación cuando somos líderes. Y si no fuéramos líderes, sería la misma recomendación. Pero recordemos que estamos en una clase para líderes. Por eso lo digo. Pues bien, tenemos 10 minutos. Después de esto me voy a ir a YouTube a responder preguntas en vivo. ¿Alguien quiere comentar o preguntar? Adelante. Hermano, o sea que Zafira tuvo la oportunidad de haberse arrepentido de haber mentido, ¿verdad? O sea, Pedro le dio la oportunidad de que ella dijera, no, o sea, no, la vendimos en un precio diferente. Es un buen punto, mi hermano. Yo creo que pudo haber existido la posibilidad de que ella hubiera confesado su pecado. Ya ve que lo que dice Proverbios, muchos de nosotros no lo sabemos. El que encubre sus pecados, ¿qué más dice? No prosperará. No prosperará, pero el que Los confiesa y se los aparta confiesa y alcanzará se aparta misericordia. alcanzará misericordia. Entonces yo creo que sí pudo haber sido ella perdonada si se arrepentía, pero no, siguió el mismo pecado, la misma mentira, el mismo cuento, y le pasó lo mismo que a su esposo. Nada más que ya no sabía que ya lo habían enterrado. Imagínense, hermano, se va el esposo y a las 3 horas ya está enterrado. No esperaron ni siquiera darle los santos óleos, a darle las últimas Pero plegar. a lo mejor fue idea de ella y convenció al esposo. Pudo haber sido la idea, pudo haber sido. A veces así suele suceder en los matrimonios. A veces él, a veces ella, y a veces son, dice un dicho, Dios los hace y ellos se juntan. A veces son tal para cual. Y, amados hermanos, en nuestra congregación, seamos honestos, voy a hablar en plural, en nuestras congregaciones van a existir Ananías y Zafiras, un Acán y un Coré. Van a existir. Y también van a existir incesto, como lo vamos a ver el próximo jueves. Y pecados lamentablemente, de abuso. Entonces lo vamos a ver el próximo jueves. Ese terrible pecado. Sí, hermano Dermín, tenemos 5 minutos, adelante.
Sí, yo quería comentar con relación al versículo 11, cuando dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y esa palabra temor, pues a veces las personas la confunden, ¿verdad? Con miedo. Y hay que aclarar, ¿verdad? Y hay que tener en consideración que ese temor, el resultado de ese temor es el que las personas se acerquen a Dios. Ese temor hace que las personas se sujeten y obedezcan a Dios, no que le tengan miedo o temor, porque ese miedo y ese temor lo que hace es que la gente se aleje, que la gente huya. Y vemos que en la escritura eso no sucedió. La gente siguieron, permanecieron en la Keilah, pero sí se acercaron más a Dios, y sí, pues les causó a ellos el que obedecieran a Dios y que se sujetaran más a Él. O sea, no, esa es la diferencia entre el temor que produce ese acercamiento a Dios al miedo. Y eso es lo que debemos, yo creo que tener en mente cuando se habla sobre el temor a Dios. Ese era mi comentario, hermano. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Lo que provoca el temor no es miedo, porque yo creo que no servimos al Eterno por miedo. Lo recibimos con obediencia. Y es que, amados hermanos, cuando le puede entrar un miedo a la gente, es porque la gente anda mal. Por ejemplo, si una persona es honrada, ¿por qué va a temer si él es en cuanto a un castigo de una disciplina del Eterno? El Eterno no disciplina a los justos, el Eterno disciplina a los injustos, a los que no practican la justicia, la kedushá, la verdadera santidad, como una vez le llamé a una enseñanza, la verdadera santidad. Y la verdadera santidad es simplemente, amados hermanos, andar en obediencia, guardando los mandamientos. Lo podemos hacer con gusto, con gozo, con alegría. O sí que teman o tengan miedo, cualquiera de las dos palabras y conceptos, los que andan haciendo maldades. Alguien anda extorsionando, defraudando a hermanos con dinero, que teman, que teman. Si quieren tener miedo, que tengan miedo, porque no les va a ir bien. Y bien, amados hermanos, pues hasta aquí dejo la clase, y si me lo permiten, yo había planeado desde antes, más que no se lo quise decir, porque si se los digo, después ustedes no participan. Me gustaría compartir esta clase a YouTube, si me lo permiten, amados hermanos. ¿Qué les parece? No se vio nada privado. Bien. Entonces, permítame cortar aquí la clase y ahorita nos despedimos.